Olá, mis amigos de Latinoamérica. En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar un estéreo, una radio con un ecualizador y un amplificador de 4 canales. En el vídeo pasado hablamos sobre el uso de un procesador de audio. Ahora vamos a hablar sobre el uso de un ecualizador de 7 bandas como este de Taraps, que es el TEQ 7,4. Aquí tenemos dos maneras muy interesantes de hacer la instalación. Entonces vamos a ver la instalación de manera a tener estos dos usos. Entonces, primer punto, vamos aquí a poner el panel donde tenemos los RCAs disponibles. Entonces vamos a hacer la instalación de la radio para el ecualizador. Listo, tenemos aquí el RCA izquierdo-derecho para la entrada main principal izquierdo-derecho. ¿Ok? Listo, este punto. Ahora podemos hacer la instalación de las salidas del ecualizador para el amplificador. Punto importante aquí. Podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacer la primera manera para uso en 4 altavoces adentro del vehículo. Entonces, los 4 altavoces, por ejemplo, los altavoces de las puertas frontales y de los altavoces traseros. ¿Ok? Entonces, en este punto, podemos hacer aquí el uso exactamente de los canales front y los canales rear aquí del ecualizador. Entonces, el front entonces vamos a tener aquí derecho y aquí abajo izquierdo. Perfecto. Entonces tenemos aquí el uso de los canales front en el canal 1 y 2 del amplificador, donde vamos a poner aquí los altavoces de puertas. Ahora podemos poner los canales rear, traseros, de la misma manera. Y aquí, de la misma manera, derecho y izquierdo. En este caso, podemos usar el crossover del amplificador para hacer los ajustes de corte. Entonces, típicamente voy a tener aquí en el frontal un kit 2 vías, un kit component, donde tiene altavoces de 6 pulgadas, 5 pulgadas. Entonces, sugiero usar aquí en RAI-Pass. Y aquí, normalmente, los traseros, puedo tener altavoces más grandes, como altavoces 6x9 ovales. Entonces, vamos a mantener en full. Caso aquí, en los traseros, voy a tener altavoces pequeños como 5 pulgadas o de 6 pulgadas. Sugiero el uso también del crossover en RAI-Pass, así para proteger el desplazamiento del cono de los altavoces. ¿Ok? Y aquí, en los ajustes del ecualizador, vamos a tener aquí el volumen master y tenemos aquí el fader, donde tenemos front, puedo poner el sonido más para frente o para el trasero, rear. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el primer ejemplo. Y aquí puedo también hacer el ajuste de la ecualización que quiero. ¿Ok? Otro uso muy importante es cuando quiero usar aquí en el amplificador los canales, por ejemplo, 3 y 4
para un bajo. En este caso, puedo usar aquí la salida trasera que tengo aquí. Puedo sacar aquí y usar la salida sub del ecualizador. Listo. Aquí en el amplificador voy a poner en full la respuesta del amplificador. ¿Por qué voy a poner en full? Porque en el TEQ 7,4, en el ecualizador, tengo el ajuste de corte a mi mano. Entonces voy a controlar aquí por el ecualizador y aquí en el amplificador solamente voy a hacer la amplificación del señal de audio. ¿Ok? Y aquí puedo usar el bajo en la puente de los canales 3 y 4. Entonces aquí, en los ajustes, voy a tener el volumen del bajo en separado y también aquí la frecuencia de corte, su low pass. Entonces tenemos aquí su low pass de 40 Hz, variable hasta 250 Hz a mi mano. Muy importante para ajustar de la manera que quiero, de la manera que mi sonido va a sonar mejor. ¿Ok? Y tengo las 7 bandas de ecualización exactamente para ecualizar, dejar de manera personalizada mi sonido. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo el uso y la instalación de los cables RCA del ecualizador para un amplificador de 4 canales de Taraps. ¿Ok? En este caso, puedo usar en amplificadores de 400 watts, 800 watts, 1200 watts, 2000 watts o 4000 watts de Taraps de 4 canales. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo. Y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.